En el fuego de la prueba Dios es glorificado. Permítame contarle la historia de una mujer llamada Fanny Crosby. Seguramente no nos suena el nombre de Fanny Crosby, pero Fanny tiene una historia muy interesante que vivió en su vida. Fue una de las autoras de himnos cristianos más prolíficas de la historia. Ella nació el 24 de marzo de 1820. Falleció el 12 de febrero de 1915. Fanny, y escucha esta historia de Fanny. Fanny quedó ciega a las 6 semanas de nacida, siendo una bebé, debido a un tratamiento médico inapropiado, a una negligencia médica. Fanny queda ciega a las 6 semanas de vida. A pesar de este hecho, ella nunca se consideró una víctima. De hecho, decía lo siguiente: si pudiera haber pedido al Señor algo al nacer, habría sido que me dejara ciega. A los 15 años, Fanny ingresó a la institución para ciegos de Nueva York, donde luego fue también maestra. Allí aprendió poesía, música y desarrolló un talento extraordinario para escribir. En 1850, durante un avivamiento cristiano, experimentó una conversión profunda, lo cual marcó su vida espiritual y ministerio musical. Fanny Crosby escribió más de 8,000 himnos, muchos de ellos usados ampliamente en iglesias evangélicas. Algunos de sus himnos más conocidos son A Dios sea la gloria, Segura estoy que Cristo me ama, Jesús, mi Salvador, hállome, Más cerca, oh Dios, de ti. También colaboró con muchos compositores y escribió bajo seudónimos para que no se notara que tantos y tantos himnos eran escritos bajo su nombre. Fanny Crosby no solo fue una mujer de himnos, también fue una mujer cristiana comprometida con el servicio. Trabajó con personas en situación de pobreza, prisioneros y marginados, demostrando el amor de Cristo con hechos. Su vida es un poderoso ejemplo de cómo Dios puede usar la debilidad humana para manifestar su gloria. 6 semanas quedó ciega. No sé qué sería peor, ¿no? Nacer sin haber visto nunca, o haber nacido, haber visto y ya no poder volver a ver. Ambas condiciones creo que son muy difíciles. Y esta mujer la tuvo que vivir. A las 6 semanas de vida, cuando era una bebé, el doctor le hizo un tratamiento equivocado en sus ojos y perdió la vista para siempre. Pero esta mujer nunca renegó lo que Dios permitió en su vida. Al contrario, siempre le dio la gloria y la honra a su Señor en la condición que a ella le tocó vivir. Ahora, como cristianos sufrimos, algunos, por eso les dije al comienzo, no quiero ser un predicador pesimista, más bien quiero ser un predicador realista, pero al final que podamos salir desafiados con las verdades de la palabra del Señor. Habíamos visto, ¿no? Cristianos perseguidos bajo el imperio romano. El sufrimiento no era teórico, no era solo de palabra, era real. Pérdida de bienes, burlas, martirio, asesinatos, entre tantas y tantas cosas. Pero hoy también sufrimos en cierta forma ese sufrimiento o esa prueba, ¿verdad? Tenemos rechazo social, críticas, injusticias,
y también enfermedades. Hermanos, el mensaje en esta mañana es: el sufrimiento cristiano no destruye la fe, la purifica y glorifica a Dios. Vemos cómo en el versículo 12 Pedro menciona: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro utiliza la imagen del fuego como purificación. En este texto no habla de destrucción, como más adelante lo va a hacer en su segunda epístola. Pero en este ejemplo utiliza el fuego como purificación y mencionando también otra cosa: no deben sorprenderse. Muchos piensan que la fe debería evitar las pruebas, pero la Biblia enseña lo contrario, mi amado hermano. Un ejemplo: el oro. A algunos les gusta, ¿no? El oro, tienen prendas de oro, ¿no? El oro en el fuego se purifica. Un herrero coloca el hierro al fuego para darle forma. El fuego no destruye, sino que moldea. Mire el proceso que utilizan para refinar el oro. ¿Conoce usted el proceso en el cual se utiliza para refinar el oro? Yo le voy a dar el dato en esta mañana. Dice que el proceso para refinar el oro implica separar el metal precioso de impurezas y de otros metales. El oro se calienta en un crisol a más de 1000 grados centígrados hasta que se derrite. Luego se añaden fundentes como el bórax o carbonato de sodio para separar impurezas, arenas o metales. Las impurezas flotan y se eliminan como escoria, como basura. ¿A qué temperatura debe estar el oro para que las impurezas se vayan y para poder moldear? 1000 grados centígrados. Hermanos, eso es muchísimo. A veces nosotros en la sierra, cuando estamos a 20, 22 grados, sentimos un calor insoportable. Cuando estamos en la costa, a 38 grados, 40 grados, ya nosotros ya no es tolerable para el cuerpo. He escuchado que hay olas de calor en ciertas regiones del mundo donde se llega a 45 grados y a veces en la cifra sorprendente de 50 grados centígrados. Algo inhumano. Hermanos, para moldear el oro se necesita 1000 grados centígrados. Y la Biblia compara que nosotros debemos pasar por el fuego de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, hoy estamos en la generación de cristal y esto inclusive en la iglesia influye. El hermanito no me saludó, me resiento y dejo de ir a la iglesia. El pastor pasó de largo, se olvidó de saludarme. El pastor no aceptó mi sugerencia, dejo de ir a esa iglesia. El pastor es un rebelde, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, sabemos que como cristianos debemos padecer la prueba, situaciones difíciles. Ya Pedro le está diciendo al cristiano: no se sorprendan cuando sufran. Y pues eso es lo que tiene que pasar. El cristiano va a padecer, va a sufrir, pero cuando padezca esta situación, no se pregunte: ¿por qué a mí? Porque eso solemos decir: ¿por qué a mí, Dios? Como esa frase que dice, ¿no?
¿Qué habré hecho para merecer esto? Ah, cierto, ya me acordé. No, no debemos preguntarnos por qué a mí, sino ¿qué quiere Dios enseñarme en esto? Así es la prueba en nuestras vidas. Dios nos está dando forma. ¿Para qué? El sufrimiento no es en vano. Él me está dando forma para parecerme más a quién, a Cristo. Si usted es cristiano, hermano, y no está dispuesto a sufrir por Cristo, usted no es cristiano. Simple y llanamente la palabra me enseña esto. Vamos a tener que padecer y padeceremos y las pruebas. Pero todo esto tiene un propósito y vamos a ir viéndolo, mi amado hermano. La gloria de sufrir con Cristo. La palabra continúa diciendo, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sufrir por Cristo es compartir sus padecimientos. No sé si me ayudan, ya estamos en el punto 2. Hay un gozo presente. ¿Cuál es el gozo presente? El Espíritu Santo reposa sobre ti. ¿Y cuál es el gozo futuro? La gloria eterna. ¿Cuál es lo presente? El Espíritu reposa sobre mí. ¿Cuál es lo futuro? El gozo, la gloria de la vida eterna. Hermanos, recordamos a Esteban en el capítulo 7 de Hechos, cómo fue apedreado, pero lleno del Espíritu y viendo la gloria de Dios. Y aún en esa condición, no, dice Esteban, no les imputes este pecado. Estaba siendo asesinado injustamente, apedreado por predicar la palabra de Dios. Uno de aquellos que fue escogido como diácono, un hombre lleno del Espíritu, lleno de verdad, de palabra en su boca. Pero esto les molestaba a las personas que escuchaban su predicación. ¿Por qué? Porque querían vivir en su inmundicia. Apedreado, asesinado injustamente. Los apóstoles en el capítulo 5, versículo 41 de Hechos, vamos allá rápidamente, no quiero estancarme mucho porque voy a utilizar otros textos más. Hechos capítulo 14, versículo 22, el contexto es, están siendo golpeados, están siendo ajusticiados injustamente. Los apóstoles, Bernabé, Pablo, y mire lo que termina diciendo en el verso 22. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los discípulos lo sabían, el Señor lo sabía desde ya antes de su resurrección, compartiéndole a sus discípulos, enseñándoles que en el mundo encontrarán aflicción, pero a su vez dándoles la promesa, tranquilos, yo vencí al mundo. Pero muchos se olvidaron de esta promesa. Muchos dejaron de lado aquello que debía pasar.
En países donde hay persecución, los cristianos cantan mientras son encarcelados. Uno de los famosos pre-reformadores, John Hus, deja de hablar en contra de la Iglesia Católica. No, yo tengo que defender la verdad. Ah, con esas vamos, ¿no? John Hus fue quemado vivo por no callar su fe. Hermanos, creo que morir quemado vivo debe ser una de las muertes más dolorosas que existe en este mundo. Juan Hus estuvo así de ser liberado de esto. Simplemente él tenía que decir, ok, está bien, ustedes me piden que yo deje de predicar la palabra de Dios, yo me callo, no pasa nada. Él hubiera seguido viviendo su vida tranquilo, sin que nadie le moleste. Pero su convicción era tal que él sabía que no podía callarse, porque las piedras hablarían. Y la convicción de Juan Hus era seguir predicando la verdad. Y esto, hermanos, es una de las páginas sangrientas de la Iglesia Católica. Ellos mataron a Juan Hus vivo por seguir predicando la verdad, la palabra de Dios. El sufrimiento por el Evangelio es señal de que Dios está contigo, no de que te ha abandonado. Si el mundo nos rechaza, es señal de que pertenecemos a Dios. Hermanos, esta es una predicación que hoy en día en la iglesia pueden decir estratégicamente, no prediques de esto, porque se te van a ir. Predícales que van a ser felices, prósperos, que todo les va a ir bien en la vida, que van a ser felices y que ir a la iglesia se trata de entretenerse y que yo salga feliz, sonriéndome, porque el predicador se contó muchos chistes en ese día y definimos una buena predicación habiéndome hecho reír en la predicación. No, Pedro está diciendo esto, van a sufrir, como cristianos van a padecer. Esa es la condición, pero tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que a usted le va a ayudar a seguir adelante en medio de las tribulaciones, en medio de las luchas. Si usted padece por la causa de Cristo, bienaventurado, bienvenido sea, a Dios sea la gloria. Si me toca sufrir, ni modo, echamos para adelante, porque sé que algún día yo veré la gloria de Dios. Y nada, hermanos, la gloria de Dios en la vida eterna no se comparará con nada que este mundo nos pueda ofrecer. Riquezas, viajes, estatus, nada se podrá igualar con aquello que ha de venir. En los versículos 15 y 16 del texto base de esta mañana, Pedro continúa diciendo, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. No todo dolor glorifica a Dios. Si sufrimos por errores o pecados, no hay gloria en eso. Es la consecuencia de su pecado, es la consecuencia de su error. Y es lo que nos está diciendo la palabra en este momento. El sufrimiento debe ser por Cristo. No porque sabías que eso no te convenía, sabías que eso no era edificante para tu vida, que había peligro.
y por ahí mismo te fuiste. ¿Qué sucedió? Saliste herido. Hermanos, esto no es sufrir por Cristo. Esto es sufrir por tus propias decisiones, por tu propia concupiscencia. Que esto pasa. Ahora, que tus errores te pueden hacer mejor el día de mañana, claro que sí. Pero no confundas, porque el texto lo que dice aquí es, sufres por Cristo. Y sufrir por Cristo, hermanos, es un privilegio. Sufrir por Cristo es un privilegio. Escuchémoslo muy bien, hermanos. En vez de avergonzarnos, debemos glorificar a Dios. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un creyente pierde su trabajo por su honradez? Porque honra a Cristo. Bienaventurado es. Pero si lo pierde por irresponsable, ¿eso glorifica a Dios? No. No puede decir que cuando perdió el trabajo por irresponsable, por no hacer su trabajo, él considere que es una injusticia que se ha hecho por él, ante él. Muchos pretenden ser mártires, pero no llegan a eso. Sus propios errores les hace cometer cosas que les lleva a consecuencias que muchas veces te acompañan toda la vida. Hermanos, todos los que estamos aquí estamos en una carrera en la cual podemos caer y tropezar. Y por eso es la iglesia, porque nos ayudamos. Pero ¿qué pasa cuando vemos al caído? Y esto pasa, ¿no?, en la parábola del buen samaritano. Le vemos al caído y seguimos adelante. Y dice la palabra que los religiosos fueron aquellos que le dejaron a un lado, ¿no? Eso, hermanos, en nuestra vida debe estar presente. Debemos ser cristianos que honran el nombre de Dios. En los negocios, ¿sí? En nuestro pago a los impuestos, ¿no es cierto? Y somos sometidos a prueba cada momento. La tentación, hermanos, está ahí. Muchas cosas suceden. Estoy en mi vehículo, excedo el límite de velocidad, soy llamado por el agente me dice, ¿sabe lo que acaba de hacer? Sí, oficial. ¿Y qué solemos hacer nosotros? Arreglemos, ¿verdad? Y por más difícil que sea, hermanos, o sea, y yo digo esto con mucho temor porque todos estamos, nadie está exento de pasar una situación así. Y que Dios nos dé la fortaleza, la sabiduría. Porque si pago mi culpa por mis errores, escuche bien, esto no glorifica a Dios. Vive con integridad. Que si eres criticado o que si te critican, sea por tu fe y no por tu mala conducta. Que nuestras pruebas sean por fidelidad, no por malas decisiones. No estoy diciendo que seamos perfectos, acabo de mencionar,
cometemos errores. Pero cuando nosotros pasamos por pruebas, estas pruebas deben ser por la causa de Cristo. Si usted conoció al Señor, usted conoció esa buena noticia tan grande, y llega a la casa para contárselo a su esposo o a su familia. ¡Ey! Ni saben. Acabo de escuchar la buena nueva de Cristo Jesús. Y su familia o su esposo le dice: no quiero que vuelvas nunca más a ese lugar. ¿Qué pasa ahí? Esta es una prueba que puede glorificar a Dios. Si usted sigue adelante con su fe, usted glorifica a Dios. Y sigue arraigado en la verdad de Cristo. Aunque la persona que está a su lado le diga: no, ya no quiero que vayas allá, ya no quiero que escuches eso. Suelen decir, no, porque hay muchos testimonios de esto dentro de las iglesias. Ya te lavaron el cerebro. Este es un caso de la vida real, casos de la vida real que suelen suceder. Y usted está dispuesta a seguirle a Cristo, hermanos, porque hay personas que dicen: ok, está bien, voy a dejar de escuchar la predicación de la palabra y voy a seguir contigo. Hermanos, está cambiando un Suzuki Forza por un Mercedes. Estamos dejando de lado algo que es momentáneo por la gloriosa vida eterna. Y es duro. Y es que, hermanos, cuando Pedro dijo esto, no lo dijo para entretener a la gente. Cuando Pedro expuso estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo, no lo dijo para hacerles sentir cómodos a la gente que iba a escuchar, inclusive nosotros en este tiempo. Él estaba hablando sin filtros y hablando las plenas, como coloquialmente se dice, ¿no? Estaba diciendo algo que tenía que ser, algo que iba a ser, el sufrimiento. Ahora, continúa diciendo el versículo 17 y 18, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El juicio comienza por la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Nosotros. El juicio empieza por nosotros, dice este versículo, queriendo decir que Dios disciplina y purifica primero a su iglesia. Purifica primero a su iglesia antes de juzgar al mundo. Hermanos, el proceso de refinamiento, recuerden el oro, la prueba de fuego, el hecho de que Dios quiere que me parezca más a Cristo y yo me someto, si yo me dejo, hermanos, hay un libro que se llama Llamado Peligroso. Hermanos, el servirle a Dios, seguirle, ser su discípulo es un llamado peligroso. ¿Cuántos están dispuestos a seguir? Porque las vicisitudes y problemas de este mundo no son nada comparados con la gloria venidera. Si usted pone en una balanza
es absurdo que usted coloque más peso en aquello que durará un cierto tiempo, en vez de algo que durará por toda la eternidad. Si los justos, y es interesante como Pedro menciona que los justos apenas se salvan, los justos apenas son salvos, es decir, a través de las pruebas, ¿no? ¿Qué será de los impíos? Es como cuando un inspector o alguien va a hacer una inspección. El dueño limpia su propia casa primero. Es interesante escuchar a personas que digan en la iglesia, en esta iglesia no, si yo siempre pongo ejemplos de otras iglesias porque en esta iglesia no pasa, gracias a Dios. Se puede ver el sarcasmo. Pero hay personas que ven a los jóvenes que van a la iglesia. Ven cómo son estos jóvenes. Ve, esos jóvenes que van a la iglesia. Ve, vístanse bien. Alcen el pelito. Compórtense bien. Y en sus casas, sus hijos viven una vida desordenada. Ahora, yo sé que mientras más edad el hijo, menos responsabilidad del padre, ¿no? Menos edad del hijo, más responsabilidad del padre. Pero ¿no te lleva esto a pensar de que primero corrijas a los tuyos antes que corregir a los ajenos? Dios está diciendo esto, que la corrección va a venir primero por la iglesia antes que los que están en el mundo. Y esa corrección, ay, 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 me duele. ¿Por qué duele, hermanos? Porque usted y yo somos personas por naturaleza orgullosas. No quiero que nadie me diga nada, nadie me corrija, porque cuando me corrigen, hay salto. Realmente, hermanos, y no es la primera vez que lo digo, ser cristiano y ser orgulloso es una contradicción. Es una contradicción. Que es algo que yo veo a través de su palabra, a través de la escritura. Mi hermano, el sufrimiento nos hace depender más de Cristo. El sufrimiento nos hace depender más de Cristo. Y nos recuerda la urgencia de predicar el Evangelio a aquellos que aún no creen. La urgencia, ¿verdad? ¿Tiene usted a alguien que ama y no conoce a Cristo? Piénselo. ¿Tiene usted en su vida a alguien que ama y no conoce a Cristo? Y yo sé que a veces el profeta no es profeta en su propia tierra. Y tal vez a usted no le escuche. Pero ore al Señor para que Dios ponga a la persona correcta, idónea, para que le predique las buenas nuevas. Ya, si a mí no me escuchan, pues a otros sí han de escuchar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Porque si amas a alguien, no vas a querer que esta persona se condene por toda la eternidad, porque eso es lo que enseña la Biblia, dos caminos. No hay uno más. Decía el Papa León IV,
que cuando se escuchara, no tengo aquí un frasco, pero literalmente este papa dijo esto, que cuando sonara la moneda caer en el bote, Dios habrá llevado del limbo a un pecador al cielo. ¡Qué falsedad! Con esto nació las indulgencias. No, hermanos, la persona se salva con la predicación de la palabra. No hay otra alternativa. No hay una forma de entrar por la ventana. Es solamente a través de Cristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que usted no va a entrar por la ventana al cielo, hermanos. Tal vez entre con las justas. Muchos tal vez entraremos con las justas, pero por la ventana nadie va a entrar. Solo por Cristo. La fe, en arrepentimiento y fe. Dios disciplina primero a la iglesia porque nos ama y quiere purificarnos. Y el texto termina con el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El llamado a confiar en el fiel Creador. ¿Confía usted en Dios? Que esto no sea solamente una frase que se la dice porque es popular. Sí confío en Dios confiamos. ¿Sí? Es el logotipo que tiene el billete de dólar. Si ustedes han visto el billete de $1, dice, we trust in God. En Dios confiamos. Pero que esto no sea solamente algo que está en la pared. Que sea como lo que dice Proverbios 3. Fíate en el Señor de todo tu corazón y encomienda a Él tus caminos. No te apoyes en tu propia prudencia. Confiar en Dios, hermanos, yo me lanzo y aunque la cosa esté dura, mis ojos puestos en Jesús. Y no hay nada ni nadie que estorbe ese camino a la gloria. Sufrimiento, problemas, luchas. Hay un libro muy famoso que se escribió hace 300 años, escrito por un hombre en la prisión. Un hombre que así como Juan Hus, no prediques, ya no hables. Pero este hombre era testarudo, porque sabía que él debía obedecer a Dios y no a los hombres. Juan Bunyan, o John Bunyan, que escribió El progreso del peregrino, relato en el cual menciona los sufrimientos que ha de tener el cristiano. Crónicas de una vida real del cristiano. Pudiera ponerle de nombre también. Problemas, luchas, dificultades y todo por la causa de Cristo, por querer ser correcto, por decir la verdad, porque a veces una mentira, hermanos, nos puede saltar y nos puede sacar del problema, pero a veces por nuestra misma culpa nos enredamos y el pecado. Recuerda, hermanos, que el enemigo es el padre de la mentira. Y si usted miente también, usted es un buen representante ¿de quién? ¿Y usted quiere ser un representante de Cristo o un representante del que sabemos? Que la gloria sea para nuestro Señor. En medio del dolor, los creyentes
deben encomendar sus almas al fiel Creador. Hermanos, vivimos en un peligro constante. ¿Alguien tiene la vida asegurada? Ninguno de los que estamos aquí. Ahora, por ser cristianos, muchos han sido asesinados. Y si habláramos de ese tema específicamente, el sermón duraría 3 horas. De cuántos han muerto por predicar la palabra, cuántos han muerto por mantenerse firmes siendo discípulos de Cristo. Pero el hecho, hermanos, aquí es que usted, desde ya, muchos dicen, cuando sea viejito, voy a encomendar mi alma a Cristo. Cuando llegue a mi edad adulta, cuando llegue a mis años dorados, ahí sí voy a encomendar mi alma al fiel Creador. ¿Quién te asegura que vas a llegar? Y esto puede ser de un momento a otro, inesperadamente. Dios es soberano y fiel. No nos abandona en el fuego. Recordamos a Daniel y sus amigos, ¿no? Sadrach, Medrach, y Abednego. Cuando ellos estuvieron en el horno de fuego, Dios estaba con ellos en una prueba tan difícil. Y ellos dijeron lo siguiente: nuestro Dios puede librarnos. Pregunta, ¿les libró? Sí, sí les libró. Pero ellos dijeron, pero si no, igual no nos postraremos ante un ídolo. ¿Sí ven? Dios va a librarnos, pero si no me libra, no importa, porque haré su voluntad. No me importa sufrir, porque lo hago por la causa de mi Señor. Y la prueba de padecimiento más grande, ¿cuál fue? Los padecimientos de Cristo. Que recuerden que lo vimos ya en algunas semanas anteriores, los padecimientos de Cristo. Y si Cristo sufrió en la manera que sufrió, Juan Cisneros, ¿quién es Juan para no padecer como padeció su Señor? Mucho impacto causó esta película, La Pasión de Cristo, en su momento. Y muchos decían, muchos historiadores decían que la película, que es muy fuerte, muy sangrienta, ¿verdad? Ni siquiera se acercaba a lo que pasó realmente en la vida real. Y de por sí la película ya es fuerte. Y por ahí escucho que ya van a hacer una segunda parte. Hermanos, el cristiano no solo soporta las pruebas, sino que las atraviesa confiando en la fidelidad de Dios. La confianza, escuche, la confianza no depende del resultado. La confianza en Dios no depende del resultado, sino del carácter fiel de Dios. Para terminar esta mañana, en su conclusión, no te sorprendas si como cristiano sufres. No os sorprendáis, dice el versículo 12. El sufrimiento no es extraño. No sé si me ayudan la siguiente diapositiva, por favor. El sufrimiento no es extraño. Es parte del plan de Dios.
El sufrimiento no es una derrota. Hermano, el sufrimiento no es una derrota, sino un escenario donde Cristo brilla. En Él se revela la gloria de Cristo, se purifica nuestra fe y se da testimonio al mundo. En el fuego de la prueba, Dios es glorificado. El cristiano no se rinde en el fuego, se fortalece en él. Luego de los 1000 grados centígrados que hacen que el oro se diluya, ¿cuál es el resultado? Una joya preciosa de mucho valor. El llamado en esta mañana a la iglesia, en tus pruebas actuales, no sé qué pruebas tengan ustedes, hermanos, en el día a día, seguramente muchas pruebas, muchos problemas. Pero en tus problemas actuales, confía, 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 glorifica y espera en el Señor. Si en el fuego de la prueba permaneces fiel, tu vida será un testimonio vivo de la gloria de Dios.